Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 28 minutos de este día 10 de octubre de 2018, damos inicio a la 37ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 37ª sesión ordinaria de fecha 10 de octubre de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baidiapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Haremos una pausa, haremos un receso, pero antes no quiero dejar de agradecer a mi mamá, que el día de hoy me acompaña en esta sesión. Muchas gracias, mamá, por acompañarme hoy. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Entonces le pido, secretario, que en este momento declaremos una pausa, por favor. Muchas gracias. Un receso. Pues muchas gracias por esperarnos en este receso. Era importante porque teníamos todavía algunos asuntos por deliberar. Y pues nuevamente gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy a la sesión. Es una sesión muy especial el día de hoy. Bienvenidos todos. Secretario, en ese sentido, una vez reanudada la sesión, damos curso al punto 2 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación al respecto. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, retiraría el proyecto 2846 para mayor estudio. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarle se puede agregar un punto 2 en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2429 respecto del Ayuntamiento de Toluca. Asimismo, un punto 3, en el mismo apartado, relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2577 respecto de servicios educativos integrados al Estado de México. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en esa virtud le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las precisiones ya hechas. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuando con este orden del día, procedemos al desahogo del punto número 3, relativo a la aprobación del acta Infoem, /URD, /36, /2018, de fecha 03 de octubre del 2018. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que lo podamos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, /URD, /36, /2018, de fecha 3 de octubre de 2018. Gracias, secretario. El punto 4 del orden del día es relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 932 al 938, 940 y 941, emitidos en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 0118/18, que remite la comisionada Eva Abaid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, proponiendo revocar la respuesta del proyecto 933, 934 y 935 y el sobreseimiento en el 932, 936, 937, 938, 940 y 941. En este momento se abre el periodo de discusión, si así se desea.
Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Efectivamente, este proyecto que se somete a su consideración es en cumplimiento, como ya se mencionó, a la resolución de recurso de inconformidad número RIA 118/18, que remito a su consideración para posterior votación. Solicito, después de lo que se comentó y de lo que ya se analizó, me permitan hacer la modificación en el resolutivo tercero, modificando el inciso A, que se dividiría en dos, quedaría inciso A, la escritura constitutiva de la empresa referida en las solicitudes de información en versión pública, e inciso B, el acuerdo de clasificación como información confidencial de los documentos que acreditan la situación jurídica del predio donde se pretende desarrollar el proyecto, y los demás incisos y resolutivos quedarían en sus términos. Está a su consideración. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes a todos. Me voy a referir al proyecto de resolución que se presenta en esta sesión en atención precisamente a la resolución emitida por el INAI como segunda instancia en este tipo de casos. Debo decir que acompañaré desde luego las modificaciones que se hacen a los resolutivos en virtud de que efectivamente hay que considerar, en el caso mío, la opinión consultiva 22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bien ha distinguido en el caso de las personas morales que éstas no son titulares de los derechos que están protegidos en el Pacto de San José. No así las personas físicas que pudieran participar de la constitución de la empresa moral, en cuyo caso sí procedería a las versiones públicas, por lo que en efecto ordenar este documento en versión pública es coincidente con dicho criterio que ha sido el que la ponencia que yo represento ha sostenido. También debo de referirme que comparto el sentido de la resolución emitida por el INAI, va en un sentido muy similar precisamente al voto disidente que en su momento formulé a la resolución que fue presentada y que fue combatida en la segunda instancia. Hoy es evidente que la disposición que establece la propia norma requiere de un test en 3 pasos. El primero, identificar la hipótesis jurídica por la cual puede ser susceptible la clasificación de una información. Identificarla claramente, que debe llevar al sujeto obligado a fundar correctamente esta restricción al derecho. En segundo lugar, realizar la motivación de por qué resulta procedente la aplicación de dicha hipótesis normativa con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y si bien se llega a reunir esa circunstancia, proceder a la realización de la prueba de daño para verificar si la exposición de esa información que encuadra con el supuesto jurídico afectaría el interés que se pretende proteger con la clasificación, que son los bienes públicos fundamentalmente establecidos ahí. Esto nos obliga, en primer lugar, al sujeto obligado a que cualquier acto de clasificación que es una restricción al derecho esté debidamente soportado. Y a nosotros, como instancia de control, a ser más exhaustivos en la verificación de todos estos supuestos para tutelar el derecho de acceso. Me parece, parte de la evolución jurisprudencial de este mismo pleno como resultado de la aplicación de la norma en los casos específicos. Ayuda, da luz, y estoy seguro que con este tipo de resoluciones podremos adoptar criterios más homogéneos que vayan orientados fundamentalmente a la tutela del derecho de acceso, con las restricciones que en su caso deban de imponerse, cumpliendo con el estándar que precisamente define la ley. Por ello, acompañaré la resolución en cumplimiento de la sentencia del INAI y, desde luego, identificado con el voto disidente que en su momento formulé. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Yo nada más haré una intervención breve precisamente porque precisamente en este recurso uno de los votos disidentes fue de mi parte, y lo único que agradezco y celebro es que precisamente el espíritu de
de lo que en su momento no compartía con el recurso era esta garantía y pleno derecho del ejercicio al acceso a la información pública como una condición necesaria, sobre todo por el interés público que puede haber sobre esta petición de acceso que hacia ciudadano. Entonces celebro y comparto plenamente la forma en que la comisionada Eva Bahir está resolviendo este RIA y le agradezco plenamente su atención. Gracias. Yo solamente una breve intervención en donde agradezco los cambios que se hicieron en este proyecto porque nos da mayor certeza y claridad a todos y con eso creo que nuevamente pensamos cuál es la verdadera función de un órgano colegiado, en donde la opinión de cada uno de los integrantes siempre puede abonar y aportar para construir un mejor escenario para garantizar de mejor forma los derechos que tutelamos. Muchas gracias a todos. Secretario, de no haber ninguna otra intervención, le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 118, diagonal 18, que remite la comisionada Eva Bahir. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones que se han señalado. Comisionado. Y con opinión particular, precisamente para acompañar. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que ha planteado la comisionada Eva Bahir. Comisionado Parra Noriega. A favor con opinión particular. Comisionada presidenta. A favor con las modificaciones. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 932 al 938, 940 y 941, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 118, diagonal 18, que remite la comisionada Eva Bahir y con las modificaciones ya precisadas. Asimismo, emite opinión particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada presidenta. El segundo punto del orden del día. Perdón, el siguiente punto del orden del día, que es el 5, es el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución, de los recursos de revisión que derivados de los trabajos previos, sabremos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello pueda tomar la votación en bloque. Con su venia, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Y en primer término se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2176, 2177, 2178, 2194, del 2367 al 2374, del 2566 al 2575, del 2688 al 2693, del 2695 al 2712 y del 2785 al 2818, a cargo del sujeto obligado Universidad Politécnica del Valle de Toluca, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2776, a cargo del municipio de Amecameca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2777, a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al recurso de revisión 2835 de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 2837 del municipio de Chimalhuacán, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2840 a cargo del municipio de Toluca, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 2847 del municipio de Cuautitlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2850 de Gubernatura, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2872 de Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2883, a cargo del municipio de Ozumba, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En los recursos de revisión acumulados 2.898 y 2.899 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2.900, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2.926 y 2.929 del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Huixquilucan, México, denominado Sistema Aguas de Huixquilucan, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2930 a cargo del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2935 a cargo de Gubernatura, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2944 a cargo de la Universidad Digital del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2955 a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2.961, 2.963 y 2.964 a cargo del Poder Judicial, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2.965, 2.966 y 2.967 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2976 a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2977 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 2978 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2.990 y 2.991 a cargo del municipio de Tepetlauxtoc, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2995 a cargo del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Nezahualcóyotl, ODAPAS, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3019 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3025 a cargo del municipio de Amecameca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3076 y 3077 a cargo de la Secretaría de Salud, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 3085, 3086 y 3087 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3127 a cargo del municipio de Jocotitlán, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3131 a cargo del municipio de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 3149 a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Y en el recurso de revisión 3200 a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3319 a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3376 a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si me lo permiten tomaría la votación nominal para su aprobación. Comisionada Eva Bahí. En contra del proyecto 2955, emitiendo voto disidente, y a favor de todos los demás, con voto particular en el proyecto 2995, voto particular en el 3019, voto particular en el 3131. Son todos. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En contra con voto disidente. Más adelante en la sesión explicaré las razones de este cambio de criterio.
en los proyectos de resolución del recurso de revisión 2872, lo mismo en el 2977, a favor con voto particular en lo que corresponde a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2840, 2930, los acumulados 2990 y 2991, en el 3127, también en el 3200. Y a favor, acompañando el proyecto de resolución con una opinión particular, en el caso del recurso 2955. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. En contra, con voto disidente, en el caso del recurso de revisión 3872 y con opinión particular para fortalecer el estudio en el caso del recurso 2955. Corrijo, porque, perdón, en tenía mal registrado. Donde voy en contra, con voto disidente, son en los acumulados 2.965, 2.966 y 2.967, muy a mi pesar, por eso me confundí, porque es contra mi presidenta, y con opinión particular para fortalecer el estudio en el 2.955. Perdón, comisionado. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. En contra, en el 2955. Muy a mi pesar. Exacto. Y a favor de los proyectos con voto particular en el 2746, en el 2872, acumulados 2926 y 2929, en el 2930, en los acumulados 2947 y siguientes, en los acumulados 2990 y 2991 también con voto particular, en los acumulados 3076 y 3077 también con voto particular, y sería todo lo demás a favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, me permito informarle que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2872, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y voto particular el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2955, también se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Eva Baid y el comisionado Parra Noriega, y emitiendo opinión particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2965, 2966 y 2967, también se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Y por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2977, también se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos y me permito dar lectura a los votos y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2837, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión acumulados 2926 y 2929, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2930, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega.
En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2990 y 2991, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. En los proyectos de resolución de los recursos de revisión 2995 y 3019, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión acumulados 3076 y 3077, emite voto particular el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 3127, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 3131, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3200, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. ¿Y sería cuánto, comisionada presidenta? Sí, él tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe. Quizá haya yo escuchado mal. ¿Escuché mi voto particular en el 2837? 2000. Es en el 2840, no en el 37. Sí, comisionado. Tiene voto particular en el recurso de revisión 2840 y el 2837 se aprueba en sus términos sin votos ni opiniones particulares. Gracias. ¿Es cuánto, comisionada presidenta? Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2393, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el Poder Judicial, y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto no haré una modificación, se queda en los términos en los que fue presentado, pero tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Voy a referir brevemente algunos antecedentes. Como ustedes saben, este recurso de revisión originalmente fue turnado a mi ponencia. En la ponencia hicimos un proyecto de resolución que se sometió a la consideración del Pleno. En aquella ocasión nosotros propusimos que el Poder Judicial hiciera realmente la búsqueda de la información y entregara la cantidad de demandas promovidas por el actor señalado en la solicitud de información en los juzgados civiles de cuantía menor de los municipios de La Paz y Nezahualcóyotl. Como saben, la respuesta del sujeto obligado fue en el sentido de que localizar esta investigación era realizar una investigación exhaustiva, criterio que desde luego no hemos compartido. En aquella ocasión no logré yo el consenso de la mayoría. Hoy se presenta sin seguir la idea de lo que propuso el sujeto obligado, sino explorando una alternativa distinta, que consiste en que esta persona que solicitó la información acuda a las oficinas, pero en los domicilios de los juzgados, en los días y horarios en los que puede hacer la consulta de los libros índice. Si bien no creo que esté completamente satisfecho el derecho de acceso a la información pública, sí noto un esfuerzo importante para que no se le niegue la información y pueda acceder a la misma. Creo que estamos en el umbral de la tercera generación o el tercer desarrollo importante del derecho de acceso a la información pública. Al inicio de que fue reconocido una visión que prevalecía en los sujetos obligados consistía en entregar solamente lo que ellos generaban. Posteriormente se derrotó eso con las distintas reformas y ha quedado claro que no solo es lo que generan, sino también lo que poseen, lo que administran, lo que reciben de otras instituciones, y hoy pueden entregarlo. Pero hoy el derecho de acceso a la información está llamado, con esa naturaleza de Contraloría Social de las funciones de gobierno, a modificar las conductas de los sujetos obligados y a mejorar la prestación de la función o de los servicios públicos que ellos brindan a la ciudadanía. Y el Poder Judicial del Estado de México es una de las entidades que cada año recibe incrementos presupuestales sustantivos en los distintos presupuestos de egresos del Estado. Si bien es cierto que han realizado importantes reformas en materia de juicios orales, de capacitación, etcétera, no podemos pensar que algo tan esencial como es el registro de los juicios no se encuentra automatizado.
con la cantidad de recursos que tienen, una forma de darle racionalidad a su función, de tratar de ser más efectivos y eficientes en el desempeño de la función que les ha sido encomendada, pues requeriría el destino de recursos presupuestales que tienen para este fin. Y hoy hemos visto en las distintas notas informativas que al parecer hay servidores públicos del Poder Judicial que ganan 2 o 3 veces lo que gana el propio gobernador del Estado de México. Si estos incrementos presupuestales los han destinado para esos fines que no son correctos y que ponen en segundo nivel y en segundo grado de importancia la función más importante que tienen, que es la impartición de justicia, pues mal se está haciendo. Y bueno, pues el derecho de acceso a la información sirve para evidenciar esto. Ojalá este tercer momento del desarrollo del derecho nos ayude a que todos tratemos de cumplir de mejor manera con nuestras funciones. No aprecio en la resolución algo que me provoque ir en contra, aun cuando haya yo perdido la primera votación. Siempre está uno abierto a tratar de encontrar argumentos y razonamientos que nos permitan resolver jurídicamente los problemas, pero no puedo dejar de hacer notar que precisamente esta es la utilidad social para la cual fue llamado el derecho de acceso a la información. Por ello acompañaré la resolución con una opinión particular en este sentido. Gracias, comisionado. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2393 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor, con opinión particular. Comisionado Luna Hernández. A favor, con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2393, emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2746, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, en donde el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Efectivamente, estamos proponiendo al Pleno el proyecto donde revocamos la respuesta del sujeto obligado, ya que menciona que la información es inexistente, por lo que decidimos revocar la respuesta, ordenamos toda la información que se había solicitado y sí, en una parte de los resolutivos y del proyecto dejamos la posibilidad de reservar alguno de los incisos que pudieran encuadrar en un motivo de clasificación. Este es el proyecto. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. En el bloque de los que no tuvieron modificaciones emití voto disidente en el 2872 y en el 2977 y aprovecho es el primero en el orden cronológico para explicar las razones por las cuales hicimos el cambio de criterio. Lo hemos dicho y coincidimos los 5 en que la Ley General de Transparencia nos metió a todos y después la armonización en un grave problema al no otorgar un plazo para la implementación de la norma que nos permitiera capacitar y fortalecer las propias capacidades y habilidades de los servidores públicos que iban a operar la norma. En primera instancia, los comités de transparencia y los servidores públicos habilitados. Adicionalmente, he sostenido que uno de los grandes pecados de estas 3 leyes generales es que establecen que todos los sujetos obligados tienen la misma capacidad, el mismo perfil de servidores públicos, el mismo monto de recursos económicos para contratar y para tener a servidores públicos altamente especializados que puedan realizar ejercicios jurídicos tan complicados como realizar la prueba de daño, que en su última etapa implica la ponderación de derechos, o bien los juicios que corresponden para determinar la proporcionalidad entre estos derechos. Y ello provocó
que no pocos sujetos obligados en una de las decisiones que más agravian a la ciudadanía, que es clasificar la información, no siempre realicen este acto de agravio cuidando las formalidades y argumentando sustantivamente de tal forma que el agravio y la afectación al derecho pueda ser una afectación que prospere al ser legítima y al ser proporcional. Esto, en los primeros recursos de revisión que estuvimos resolviendo al momento de que la ley entró en vigor, la ley estatal, nos generó cierta discusión y cierto debate que en un esfuerzo solidario de los integrantes del Pleno logramos en aquella ocasión resolver a través de la adopción de este párrafo en el que ordenamos la entrega de la información y después señalamos, pero en virtud de que tú alegaste una probable causal de clasificación de la información por reserva, pero no lo hiciste bien, intenta de nueva cuenta realizar dicha clasificación, pero siguiendo las formalidades que te estamos nosotros señalando en la resolución. El gran problema es que este acto que nosotros procesamos, que acordamos aquí, que durante poco más de un año, yo creo, nos ha ayudado a resolver algunos de los recursos de revisión, ha sido sometido a control por parte del INAI como segunda instancia y a través de ya más de 2 recursos de inconformidad nos ha dicho que al resolver de esta manera afectamos la certeza jurídica del recurrente porque no definimos con precisión si está otorgándose la información o si se está clasificando. Al ser más de 2 resoluciones del órgano superior que tiene entre sus facultades revisar nuestros recursos de revisión, creo que se establece como un precedente del cual nosotros no podríamos apartar, salvo que tengamos una argumentación mayor que nos permita discutir el criterio que ellos en el ejercicio de sus atribuciones han sostenido. Por esta razón es que creo que ya no tendríamos que esperar más recursos de inconformidad en estos casos, sino que el párrafo ha sido expulsado, si me permiten, del conjunto de normas jurídicas positivas y vigentes por el recurso de inconformidad resuelto hace un momento, analizado hace un momento y los previos. En razón de lo anterior, el consenso que habíamos generado para apoyar estas opciones y estos párrafos ya no me sería suficiente. Yo acataré lo que se deriva de los recursos de inconformidad y por ello creo que tendríamos en plenitud de autoridad que analizar la información y realizar el juicio que nos permita identificar si es susceptible de clasificarse o bien debiera de entregarse la información, otorgándole completa certeza a el recurrente. Esto en cuanto hace a la clasificación. Por lo que corresponde a el pronunciamiento que se ha utilizado para cuando la información sí se relaciona con facultades, competencias o atribuciones, pero no es una facultad inexcusable o no hay indicios de que lo haya realizado, que se ha dicho que puede ser un hecho negativo o bien puede ser una atribución no ejercida, creo que el artículo 19 es muy claro al señalar que cuando la información que se solicita se refiere a una facultad, atribución o competencia del sujeto obligado, existe la presunción de existencia. Y cuando habla del concepto de la presunción de existencia, yo lo equiparo al concepto de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia implica que la carga de la prueba es de la autoridad para acreditar fehacientemente que el imputado fue responsable de esa conducta y por ello debe ser sancionado. Ahora bien, en el caso de la presunción de la existencia de la información, en el mismo sentido, el sujeto obligado tendría que tener la carga de la prueba para acreditar que la información, aunque se refiere a una facultad, competencia o atribución, no se generó. Creo que no tendría que ser tan estricto como en el caso penal, porque todos sabemos que la materia penal es de estricta literalidad en su aplicación, pero tampoco tan laxo como el simple pronunciamiento. Porque, por ejemplo, en el caso de una licencia de construcción que no se haya entregado, si el sujeto obligado nada más dice no tengo el documento, el particular sigue en la duda de si no lo tiene porque no se entregó, ya sea porque el particular no solicitó la licencia de construcción y en consecuencia él no les pidió, o no lo tiene porque no la localizó.
y dejamos al particular en una circunstancia de desconocimiento del problema real, que significa la construcción de un hotel de 5 pisos en una zona que solamente tiene una densidad de construcción de 2 niveles, sin poder tener los elementos suficientes para escoger la vía correcta para solicitar la suspensión de la obra. Creo que por ello yo hago un muy respetuoso llamado a todo el Pleno para que empecemos una etapa de reflexión en los dos sentidos, tanto para tratar de valorar si el párrafo que todos, incluyendo yo, hemos adoptado y utilizado, bueno, excepto Gustavo, que todavía no proyecta, lo hemos utilizado y nos dio salida, ¿tendría todavía sobrevivencia o habría que optar por la revisión concreta del expediente? Y también entrar en una etapa de reflexión por el tema de las implicaciones que tiene el concepto de presunción de existencia de la información. Por ello, en esta ocasión, como fue en el bloque, no acompañaré los proyectos, pero presentaré mi voto disidente, será en contra de la resolución, llamando a que hagamos este espacio de reflexión, y estoy seguro que con el talento de los integrantes del Pleno podremos de nueva cuenta construir juntos una nueva alternativa que nos permita cumplir con esta obligación que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Haré también yo uso de la voz respecto de esto. Quisiera también hacer algunas precisiones basadas en lo expuesto por el comisionado José Guadalupe Luna. Hay uno que me parece importante, quizá desde mi particular punto de vista, rescatar. Yo no consideraría que al yo expresar que sí acompaño el proyecto de la comisionada Abaid, considerarlo como un desacato al órgano máximo. A mí me parecería importante a lo mejor quizá hacer esa precisión. Creo que más bien nosotros estamos en un momento para explorar una nueva forma que ayude a lograr que esas expresiones que habíamos logrado consolidar bajo el criterio de unanimidad del Pleno puedan otorgar una mayor certeza jurídica a quienes lo leen y quienes están ejerciendo su derecho. A mí me parece que es un momento en donde podemos explorar una nueva vía para poder lograr cumplir con la garantía del derecho, pero al mismo tiempo dar certeza con lo que inclusive hasta nuestra propia Contraloría va a revisar. A mí me parece que más que utilizar la palabra desacato, yo creo que sería una etapa de pausa para poder explorar una nueva situación jurídica respecto de las respuestas que estamos otorgando. Creo que todos estamos abiertos en ese aspecto y siempre es bienvenido un nuevo cambio y una nueva forma de poder visualizar las cosas. Y por sobre todas las cosas, tiene mucha razón lo que comentó el comisionado Luna, no tuvimos el tiempo suficiente para poder hacer una implementación adecuada de esta ley, y en el camino y conforme van llegando diversas solicitudes y diversos momentos y situaciones, es que tenemos que ir abordando los temas. Y si bien es cierto que al exterior del país, y como se menciona, el Estado de México es uno de los órganos garantes con mayor recurso, no alcanza para los 16.20 millones de habitantes que tenemos y para el número de solicitudes que están llegando y para lograr tener el equipo necesario para hacer todas los análisis de manera inmediata. Creo que tenemos también que buscar esa otra etapa en donde tenemos que hacer y tomar las medidas adecuadas. Y respecto del artículo 19 y 20 que menciona el comisionado Luna, a mí me parece que también llegó un momento de hacer un nuevo análisis respecto de estos y poder explorar la vía que mayor garantía pueda dar a los mexiquenses respecto del derecho que están ejerciendo. Pues es cuanto respecto a la intervención que quiero hacer al respecto. Tiene el derecho de réplica el comisionado José Guadalupe Luna. Solamente para matizar, no, evidentemente con la aprobación que haga la mayoría de este recurso de revisión no estaríamos desacatando los RIAs, porque los RIAs tienen efectos interpartes, tienen efectos para una resolución en concreta que fue la resolución combatida y que son las que hemos tenido que reponer en esta sesión y en las anteriores. Solamente lo que yo argumentaría
es que el recurso de inconformidad tiene en sus considerandos pues la ratio decidendi, que nos va explicando las razones y motivos por las cuales el órgano de segunda instancia llegó a la conclusión de modificar eso. Conociendo nosotros la ratio decidendi, pues ya nos está dando el criterio y la pauta y el parámetro de cómo está interpretando la segunda instancia. Interpretar nosotros en primera instancia en un sentido que no coincida con el contenido de la ratio decidendi del INAI, nos pone en una circunstancia de riesgo. Cualquiera de los recurrentes, al tener esta resolución, pudiera acudir a un RIA y bueno, el INAI no siempre es coherente en todas sus resoluciones. Si en esta fuera coherente, pues es muy probable que pudiera ordenarnos modificar esta circunstancia. De lo demás, desde luego, yo agradezco mucho que la comisionada presidenta y sobre todo el Pleno en su conjunto, pues nos demos este espacio para tratar de construir juntos unas salidas en estos dos asuntos que nos ayuden a que cada una de nuestras resoluciones pues sean efectivamente las últimas y definitivas para tutelar el derecho de acceso a la información. Muchas gracias. De no haber ninguna otra intervención, secretario, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2746 que remite la comisionada Eva Baid. Comisionado Luna Hernández. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno el proyecto de resolución del recurso de revisión 2746 que presenta la comisionada Eva Baid, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y voto particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2772, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, donde el sujeto obligado es la Secretaría del Medio Ambiente y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, sometería a consideración un cambios que están considerados en el oficio 179 con las siglas de mi ponencia que ya fueron remitidos a la Secretaría Técnica. El sentido del proyecto queda en los mismos términos, pero solamente se hicieron ajustes en el resolutivo segundo. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2772 con las modificaciones propuestas por la comisionada Eva Baid mediante su oficio número 179 de 2018. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que se han señalado en el oficio número 179 con las siglas de la ponencia de la comisionada Eva Baid. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que se señalan en el oficio 179 y las siglas de la comisionada Eva Baid. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones del oficio. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2772 con las modificaciones presentadas por la comisionada Eva Baid mediante su oficio número 179 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2947, 2948, 2950 y 2951 remitidos por la comisionada Eva Baid Yapur, en donde el sujeto obligado es el municipio de Jitlotzingo y propone revocar la respuesta del 2947 y del 2948 y modificar la respuesta del 2950 y del 2951. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, se haría la siguiente modificación al resolutivo
Tercero, se agregaría, omitimos agregar la frase de ser procedente en versión pública. Lo demás queda en sus términos. Gracias. Tome la votación, secretario, por favor, no hay intervenciones. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2947, 2948, 2950 y 2951, que remite a la comisionada Eva Baidi conforme a las modificaciones que propone. Comisionado Luna Hernández. A favor, con voto particular concurrente. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación que propone la comisionada Eva Baidi, emitiendo voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor con voto particular. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2947, 2948, 2950 y 2951, que remite a la comisionada Eva Baidi con las modificaciones ya precisadas. Y asimismo le informo que emite voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 3078, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de la Contraloría y propone un sobreseimiento. En este proyecto ha sido separado porque pidió el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Antes que nada, agradezco la oportunidad que el comisionado José Guadalupe Luna me permite expresar respecto a este recurso, que lo acompaño en sus términos, los resolutivos como los plantea el comisionado, pero sin embargo quiero hacer un voto particular por las razones que a continuación expondré. Comparto y revisando el estudio que realiza el comisionado, comparto que la forma en que lo resuelve precisamente se apega a lo que hoy nos mandata nuestra ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y municipios en su artículo 30, y asimismo lo que en materia de transparencia respecto a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales plantea también el artículo 92, fracción 13 de nuestra respectiva ley en materia de transparencia. Pero miren, quiero y tengo que reconocer que ha sido un tema que nos ha llevado mucho tiempo dentro de la ponencia, sobre todo por las características que puede llegar a darse ya en este momento en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses, que como saben es un tema que derivó precisamente en controversia o acciones de inconstitucional en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la forma en que les pondré, creo que para tratar de explicarme, que ha sido una situación que nos ha costado mucho integrar la exposición en cómo se abordará el tema, sobre todo porque ya nos cayó un recurso que creo que no alcanzamos a subsanar la forma, o el recurso no se alcanza a subsanar de la forma como se han venido resuelto antecedentes o precedentes que en materia de declaración patrimonial se han hecho. Y miren, voy a empezar de manera cronológica hablando lo que en su momento el Pleno de la Corte en sesión pública del lunes 12 de junio del 2017, ¿sí?, presentó como proyecto ante una acción de inconstitucionalidad que promovieron un grupo de diputados federales y que el proyecto lo presentó el ministro Cosío, y donde precisamente se establece que esta acción de inconstitucionalidad que planteaba este grupo de diputados giraba en torno a la inconstitucionalidad que manifestaban del artículo 29, 34, párrafo tercero y 48, párrafo primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del artículo transitorio tercero, párrafo sexto del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, precisamente el 18 de julio del 2016. Y recordemos que el contexto que llevó precisamente a esta acción de inconstitucionalidad no fue otra más que esta antinomia que se daba entre esta Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos, Administrativa de Servidores Públicos, y la Ley General de Transparencia,
sobre todo en los artículos correspondientes que hablaban de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales. Obviamente, la promoción de esta acción de inconstitucionalidad obligó a que el máximo tribunal constitucional de nuestro país hiciera precisamente atención a esta acción y se determinó en esa sesión del lunes 12 de junio de 2017 por unanimidad, 10 ministros de los 11, que precisamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevalecía. Y claro que esos artículos que planteaban el artículo 29, el artículo 34 y el 48, que hablaban de que estas versiones, de que estos formatos los tendría que emitir el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, era válido y que obviamente prevalecía por una sencilla razón de que estos formatos serían determinados por esa instancia conformada por siete instituciones para determinar cuáles serían los formatos que hoy serían precisamente los que atenderían las declaraciones patrimoniales y de intereses. Pero muy clara la exposición por parte del ministro Cosío, donde nos plantea que en algún momento dado esos formatos tienen que respetar y hacer valer lo que por principio maneja como restricción en materia precisamente de acceso a la información pública, puede tener o puede suceder que ponga en riesgo la integridad de la persona o bien pueda invadir el otro derecho que también resulta fundamental, como es la protección de los datos personales y esa protección a la privacidad. Concluimos con esa, y todos conocimos precisamente de esa tesis y ese planteamiento que hizo el Tribunal Constitucional de nuestro país, y llegamos y planteaba precisamente que estos formatos los tendría que emitir el comité. Esa fecha se cumplió, y el 13 de septiembre del 2018, con sede en el INAI, sesionó el Consejo Coordinador, donde se emitieron y se aprobaron los formatos que darían vida a la nueva vigencia de publicidad que tendrían estas declaraciones patrimoniales y de intereses. Vimos precisamente que en torno a ese planteamiento o en esa sesión, como punto 14, estaba la discusión, seguimiento y en su caso aprobación del formato nacional para la declaración patrimonial y de intereses propuesto por el Comité de Participación Ciudadana. Llegamos al punto y precisamente, y es aquí donde creo que se hace presente esta inquietud que vengo a exponerles a ustedes. En torno a este punto, o cuando se desahogan precisamente el tema de los formatos, vemos que el titular del INAI, el doctor Francisco Acuña, y que a la vez representa o que preside la presidencia del Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, hace 4 votaciones. La primera, básicamente en torno al planteamiento que él manifiesta y que tiene que ver sobre el carácter de la información que él considera que debe de extenderse para primero es importante resaltar que en la intervención que hace la secretaria de la Función Pública, plantea que se hizo una ponderación y análisis precisamente del peso que tienen estos derechos fundamentales y que esta función o esta misión se le dejó precisamente al INAI al ser el órgano garante de estos derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Pero cuando viene precisamente la participación en el punto que tiene que ver con respecto a la presentación de estos formatos, vemos que el doctor Francisco Javier Acuña también ofrece y hace un pronunciamiento respecto a lo que debe de considerarse la presentación de los formatos con respecto a familiares que no comparte, que se quedan excluidos. Él plantea que deben también presentarse estas declaraciones de parte de familiares. También hace un pronunciamiento respecto al tema de de información que se tiene que agregar con respecto a los campos a cubrir. Y habla de adherir a los más de 500 campos, 117 campos más,
¿sí?, manifestando en su momento que esto precisamente podría en algún momento dado dar la posibilidad de presentar mayor información. Me voy a quedar en esta primera intervención con lo que me preocupa, porque en esas intervenciones del presidente Acuña habla de que fue por unanimidad del Pleno, pero en el caso de lo que manejó o plantea una votación dividida de 4-3, tiene que ver con lo que el INAI considera que debió haberse presentado también en declaraciones patrimoniales de familiares, ¿sí?, cónyuges, hijos y concubinatos. Y aquí me preocupa porque él habla de una ponderación donde valoró el interés público sobre el tema de la protección de los datos personales. Pero tenemos 4 a favor y 3 en contra. Obviamente, al ser el órgano nacional y el presidente y quien preside el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, creo que para nosotros sería importante saber cuál es esta ponderación para ver si ante lo que nos ha mandatado la Suprema Corte de Justicia no estamos en estos formatos, ¿sí?, violentando o poniendo en riesgo la integridad de la persona, o bien estamos violentando el otro derecho fundamental, que es la protección de los datos personales. Estamos hablando de más de 500 campos, ¿sí?, de registro en estos formatos. Y lo que hoy mandató la Suprema Corte de Justicia es que tenemos que hacer esta ponderación, ¿sí? Entonces creo yo que estamos en esta situación que sí merece mucha atención. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. Como ponente de este proyecto, si me permiten, trataré de dividir la intervención en 2 aspectos, lo que corresponde solo a este proyecto y el tema que bien presenta el comisionado Martínez para discusión, que creo que vale la pena por su enorme relevancia. Sobre este en particular se solicita la información de declaración de conclusión de encargo de un servidor público que ocupó el cargo de director de gobierno digital en un ayuntamiento en el periodo 2015-2018. Supongo que ya no lo ocupa, aquí lo plantea así como ocupó. Y el sujeto obligado responde con la justificación que se deriva del régimen jurídico que disciplinaba la materia previo, desde luego, al vigente de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, que le permitía al servidor público manifestar su consentimiento o no para que la declaración se hiciera pública. Y con esa visión es como plantean la clasificación de la información. En el estudio nosotros señalamos que si bien esa materia jurídica pudo haber estado en vigor o no cuando se emitió la declaración, hoy existe una nueva, una distinta, que precisa que este tipo de información es de inicio pública, por mandato de ley es pública, pero con una circunstancia, con los formatos que expida para ello la propia autoridad facultada en la materia. Como sabemos, los formatos recientemente se acaban de publicar con una particularidad adicional, que van a entrar en vigor hasta mayo del próximo año. Es decir, que muchos de los servidores públicos salientes este año no entregarán su manifestación de bienes en dichos formatos, por lo tanto no podrán exponerse, y también muchos de los servidores públicos entrantes tampoco podrán hacerlo. En razón de ello, no existen los formatos en este momento y no se podría dar la publicidad de la información. Seguiría prevaleciendo el criterio y nosotros con la causal quinta del 192 sobreseímos cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso, y este fue el sentido de este proyecto. Pero creo que lo que el comisionado Martínez presenta a la discusión es de notoria relevancia, porque el artículo 122 de la Ley Estatal de Clasificación y de la Ley de Transparencia, en el capítulo de clasificación y desclasificación, con una conjunción disyuntiva establece los 2 supuestos de clasificación, el de reserva o el de confidencialidad, lo que significa que una información puede clasificarse por un supuesto o por el otro, pero también por los 2. Entonces, esto es lo primero que debemos dejar establecido en el debate que nos va a llevar a ese siguiente asunto. Posteriormente, también la propia norma señala como una excepción para dar a conocer
un dato personal sin el consentimiento del titular de la información que por ley tenga el carácter de pública. Como la Ley General de Responsabilidades Administrativas plantea que el contenido de estos formatos aprobados por esta autoridad tendrán que ser públicos, podríamos decir que esa información encuadra en el 148, fracción 2 de nuestra ley, y por lo tanto ese dato personal no puede clasificarse y la versión pública que aprobó el comité tendría que darse a conocer. Sin embargo, creo que habrá que analizar con mucho cuidado si el INAI, que es la autoridad nacional encargada de proteger los datos personales, puede compartir esa condición como autoridad última en materia de protección de datos personales con el comité completo. Primer tema que habrá que reflexionar. En segundo punto, creo que el acto que hizo el Comité de Participación Ciudadana, que hicieron las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción para determinar el formato de la versión pública de la declaración de bienes, podríamos pensar que deja sin la protección por la clasificación de confidencialidad a esos datos personales. Sin embargo, creo también que en razón de que la clasificación puede ser por confidencialidad o por reserva, en este caso en particular, el artículo 104, fracción cuarta de nuestra ley, nos plantea que la información puede reservarse cuando se ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física. Entonces, aunque el formato de la versión pública de la declaración de bienes ya no cuenta con la protección como dato personal porque por ley tiene que ser público, en casos concretos en los que servidores públicos o las personas que por ley tienen o por este formato su información tiene que incluirse en dicho formato y darse a conocer, en condiciones específicas en las que se ponga en riesgo la vida y la seguridad y la integridad de la persona, podría proceder una clasificación de esa información que aunque por ley tiene que ser pública, por una condición de reserva. Y me refiero a todos aquellos municipios en los que sabemos, no solo en el Estado, sino en el país, en los que las autoridades municipales han estado prácticamente secuestradas, en los que las autodefensas han tenido que asumir el ejercicio de la función gubernamental, en los que los ayuntamientos y las autoridades electas incluso han tenido que salir de los municipios y en los que poner esa información los puede colocar en una situación de riesgo. Pienso en el Estado de México. Evidentemente que la manifestación de bienes del presidente municipal de Nezahualcóyotl, con la fuerza pública que tiene la Dirección de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, no es la misma, que lo hemos dicho, que en el caso de Coyotepec o de Santo Tomás de los Plátanos. Y en virtud de eso, las declaraciones de bienes de los dos tendrán que analizarse en el caso específico para identificar si bien, insisto, en materia de datos personales pudiera proceder la entrega porque así lo mandata la ley y no procedería a la clasificación, pero explorar la vía de la reserva para garantizar que no se ponga en riesgo la seguridad, la integridad y la vida de las personas. Que habrá que analizar el caso en particular ya de manera concreta, pero de inicio creo que es una provocación muy importante a la que nos llama el comisionado Martínez, como siempre lo ha hecho en esta materia, siendo el especialista y el coordinador nacional en materia de datos personales. Así que me llevaré desde luego las reflexiones para comenzar el análisis tan importante en el tema. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Gustavo Parra. Muchas gracias. Bueno, respecto al recurso, agradezco se hayan atendido algunas de las observaciones que se plantearon para precisamente también anunciar mi voto a favor del proyecto. Y bueno, me parece que, por supuesto, el tema que se plantea es de gran relevancia, pues finalmente ha sido un debate nacional que viene desde algunos años y donde a partir de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues se crea, digamos, una serie de disposiciones nuevas y se abre sobre todo esta posibilidad de que no solo se mida la evolución patrimonial
pues por parte de los responsables de las contralorías y quienes les tocaba analizar precisamente esa evolución patrimonial de los servidores públicos, sino que se establece ahora en esta nueva ley la posibilidad de que efectivamente la ciudadanía pueda realizar una fiscalización, digamos, personalizada, una especie de contraloría social, que así incluso lo reconoce la Corte en la resolución de esta acción de inconstitucionalidad que se ha mencionado, y de alguna manera es un cambio de paradigma. Ya no depende de la voluntad del servidor público que su información pues sea susceptible de conocerse directamente, sino que ahora hay esta posibilidad que de manera directa. Y entonces el debate precisamente era, primero, si tenía o no facultad esta nueva instancia dentro del Sistema Nacional Anticorrupción para establecer el formato. Finalmente la Corte dijo que sí, y le estableció las facultades concretas para poder plantear cuál era el formato, con qué campos, qué información, etcétera, que fue el debate que se estableció. En el caso del INAI, a partir de un estudio técnico que se realizó, el Pleno fijó su postura y atendiendo precisamente a estas nuevas finalidades que establece también la Ley de Responsabilidades Administrativas, que principalmente son justo lo de medir la evolución patrimonial, pero también se agregó una muy importante que también cambia y abre el panorama de manera muy importante, que es el de los conflictos de interés. Es decir, ahora es una declaración patrimonial y de intereses, y ya no solamente como ahorita se hace, pues se declara bajo protesta de que no existe ningún conflicto de interés, a decir del servidor público, sino ahora efectivamente lo que se busca es, para combatir la corrupción y para combatir muchos fenómenos que hemos visto a lo largo de estos últimos años han sucedido, se estableció que se evidenciaran, que fueran claros, que fueran expresos esos conflictos de interés por parte de cualquier servidor público que esté obligado a presentar declaración patrimonial. Y ahí vino el debate, qué aspectos, qué campos, hasta dónde, los terceros, los no terceros, y finalmente este estudio que se estableció se hizo bajo la óptica también de, digamos, básicamente, pues, tres aspectos. Uno que tenía que ver, digamos, con la información que fuera pública por Ministerio de Ley, ¿no? Directamente, y entonces se estableció, a ver, sí, hay 500, 600, los campos que fueran del formato, pero a partir de saber que todos esos campos estuvieran alineados a las finalidades de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que todos tuvieran que ver, no puede haber en esos campos de los formatos, pues información que no vaya a esa lógica, porque entonces tendrían que haberse quitado. Pero ya una vez que se estableció que son precisamente esos los campos, entonces ahora el nombre del juego es ver cuáles pueden ser o no públicos, digamos, directamente. Y en ese sentido, la óptica es saber cuáles son públicos por Ministerio de Ley, cuáles, aún siendo información confidencial, es susceptible de ser publicada, digamos, mediante la aplicación de una prueba de interés público. Y por lo tanto, es posible conocerlo por cualquiera de nosotros. Y cuál información debe mantenerse clasificada, digamos, y mantener ese carácter, pues precisamente por toda una serie de análisis como los que ya mencionaba el comisionado Javier. Y en ese sentido, cuáles pueden llegar a poner en peligro la vida y la seguridad de las personas. Ahora, efectivamente, ya el tema va a ser el análisis de los detalles y del caso concreto, en donde, pues efectivamente, esa tarea tocará a los órganos garantes, el nacional y los estatales, precisamente para ir dilucidando cuál a lo mejor de esa información
pues sí puede poner en peligro. Por cierto que también se hace una valoración y se discutió al seno de este comité coordinador, y no solo del INAI, sino de todo el comité coordinador, que respecto a los servidores públicos dedicados a actividades sustantivas u operativas en materia de seguridad, se debe mantener un especial cuidado en la difusión de esa información a efecto de que esos pues, no pudieran en todo caso ser identificables, y me parece que también es importante que eso se vea y se esté siempre bajo esa óptica para no también pues, cometer algún exceso en ese sentido. Y por otro lado también se hizo una especial consideración a la no difusión de los datos personales, por supuesto, de menores. Y eso también se cuidó, me parece que de manera correcta. Ahora, ya el análisis, bueno, pues hay posturas, por supuesto, en el comité coordinador pues, prevaleció una postura más conservadora, me parece, al final de estos formatos, que bueno, ya pues, se podrá estar o no de acuerdo en si eran ese número de campos, si la información que podía ser susceptible de ser publicada de manera directa es o no la que a lo mejor era lo correcto. Pero bueno, ahí está establecido ya la postura, los formatos, de ahí se tendrá que derivar pues toda una plataforma digital que en su momento también tendrá que aterrizarse aquí en cada entidad federativa a través de los sistemas estatales. Y que, por cierto, esa plataforma digital pues, va a tener que ser muy cuidadosamente revisada, vista, ver los impactos que tiene en materia de protección de datos personales y, pues, obviamente, ponerse todas las medidas necesarias para en su momento poder establecer pues, todos los controles, candados y, por supuesto, cuidados respectivos de la información de todos los servidores públicos, concretamente en el caso del Estado de México. Pero bueno, acompañamos el proyecto y por supuesto estar en la misma sintonía de preocupación y que seguramente vendrán muchos debates muy interesantes ya de los casos concretos. Muchas gracias. Bueno, haz tu intervención y yo. Bueno. Tiene segunda intervención el comisionado Javier Martínez Cruz. Sí, muchas gracias. Yo de hecho lo quise traer porque lo que parece que hoy vivimos, que puede clasificarse como vacatio legis, ¿sí? Si hablamos de la entrada de la norma y la vigencia de esto, que puede caer en los formatos, yo no me atrevería a llevarlo bajo ese término, a lo mejor bajo una laguna legislativa que nos diga cómo reglamentar esta situación, porque pareciese que estamos, los casos y presentes que tenemos de aquí en el instituto, nos tocó hablar de esa posibilidad de que previo consentimiento y estas versiones públicas. Pero está el caso de que, y que es la situación que me lleva al estudio de un recurso que está en mi ponencia, que es qué pasa cuando se da la autorización de que se ponga a la vista de declaración patrimonial por parte del servidor público. Y el argumento es que esta ley, y creo que por eso me llevó a estudiar la resolución de la Corte, en su naturaleza de acción de inconstitucionalidad de estos 3 artículos, el 29 que habla de las declaraciones patrimoniales que serán públicas bajo los monodatos que emita el comité coordinador, el 34 que habla de las declaraciones de intereses, que también será facultad de este comité coordinador, y el 48 que hace la referencia a los dos, pero el punto y la acción de inconstitucionalidad por parte de los diputados federales fue en torno a decir, es que son anticonstitucionales porque no atienden el espíritu de la reforma del 28 de mayo del 2015. Y entonces creo que esta situación de llevar la antinomia pues era muy clara de que iba a prevalecer la reforma constitucional del 2015 del 28 de mayo sobre la reforma del 7 de febrero del 2014 que derivó en la Ley General de Transparencia. La situación es que exactamente al ser una ley general y hablar de estos formatos, pues la generalidad de la aplicación de estas se particulariza cuando ya tenemos una situación donde, como en el caso de decir, oye, autorizo mi declaración patrimonial para que se presente en versión pública, cuando esa versión pública hoy se suscribe a estos formatos. Y precisamente, a lo mejor mi inquietud nace de esto que comentaba el comisionado Gustavo Parra, de que hubo un estudio que se le turna a los 7 comisionados, el mismo estudio lo tuvieron los 7,
y 3 de ellos manifiestan, ¿sí?, que no apoyan, ¿sí?, este alcance que puede tener esas declaraciones para familiares, esposas, hijos o terceros indirectos, ¿sí? Y hablan de una ponderación y hablan de una valoración de estos datos. La situación es que creo que precisamente eso que también nos mandata la Corte, ya lo tenemos cuando se particulariza una situación. Recordemos que el principio de máxima publicidad nace con la reforma del 2007 al artículo 6º, pero tuvieron que pasar mucho tiempo para que la Corte en su momento emitiera criterios y llegáramos a la conclusión que hoy el sueldo del servidor público es información pública, pero no fue inmediato, y creo que estamos viendo la misma situación. Sí, hoy tendremos como órganos garantes, ese es el reto que tenemos, creo que como órgano garante del Estado de México, de verdaderamente guardar una armonía y equilibrio de estos dos derechos fundamentales, donde, claro que es importante este escrutinio de lo público, pero no a costa, ¿sí?, de violentar la privacidad y la intimidad o poner en riesgo la integridad de la persona. Porque aunque son servidores públicos, y es cierto, están más acotados sus datos personales, pero sigue prevaleciendo este derecho fundamental a la intimidad. Y creo que ese es el tema que nos va a llevar a tener que hacer este análisis con esa responsabilidad que creo que ha caracterizado los 5, y con ese problema que lo veremos reflejado, creo que en los estudios de nuestros recursos de revisión. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abait. Gracias, comisionada presidenta. Seré muy breve, solamente para sumarme a lo que ya comentaron mis compañeros comisionados, comentar que voy a favor del proyecto que se presenta el día de hoy, y sin duda este tema que se trae al Pleno es un parteaguas para la realidad nacional, la realidad de los servidores públicos, porque sin duda estamos a favor de la transparencia, estamos a favor de la rendición de cuentas. Es importante y es necesario para la realidad de nuestro país que se informe, se diga, se hable del patrimonio de los propios servidores públicos, pero también ver y analizar los límites que tiene esto, como ya se comentó aquí, como lo comentaron el artículo 140, fracción cuarta. Tenemos nosotros que ponderar y ver si no se pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física. Ese va a ser el punto medular que los 5 tenemos que analizar, que menuda tarea vamos a tener, pero tenemos que determinar el punto de equilibrio para poder cumplir con lo que se nos obliga, con lo que se establece en la normativa, pero también el punto de garantizar la protección de los datos personales y de la vida de la persona, que es parte de lo que se nos otorga como garantía a nosotros para tener que proteger estos derechos. Entonces me sumo al proyecto y bienvenida sea la discusión y el debate para que podamos llegar a un buen punto y poder dar luz, sobre todo en el Estado de México y a los mexicanos. Es cuanto. Gracias. También yo haré una breve intervención. Creo que hay épocas que van marcando la vida de un país, y hubo una época en que la transparencia tuvo que marcar un cambio en la vida de este país por los actos de corrupción tan imperantes que teníamos. Sin embargo, llegó otra época en que la protección de los datos personales también tuvo que llegar a ser un cambio, inclusive por la vida que hoy tenemos en el país. Si bien es cierto que datos personales es un tema de agenda internacional, en el Estado mexicano tenemos que darle una prioridad y un sentido distinto, porque por desgracia no vivimos la época que se vivía aquí hace 30 años. Hoy tiene una importancia distinta, y si bien es cierto que estos formatos hablan de datos personales, habría que considerar cuáles tienen que ser clasificados como un dato personal y cuáles por una reserva. Entonces, sí, efectivamente tenemos una tarea muy ardua en este tema, y como lo he venido haciendo a través de todas mis intervenciones, estamos en una época de construcción y de crecimiento respecto de estas leyes, y las leyes que todavía están por crearse para construir y consolidar esta etapa de los derechos humanos. Creo que habrá que estudiar caso por caso, y serán casos circunstanciales, y respecto de eso es que podremos tomar decisiones en el camino. Pero celebro mucho que haya estas ideas, estos debates y este nivel de especialización en este órgano garante. Siempre creo que voy a celebrar eso, y también siempre voy a poder decir
estamos discutiendo y estamos debatiendo porque estamos haciendo. Y estamos haciendo mucho por garantizar estos derechos a los mexiquenses. Gracias a todos y en este sentido yo acompaño el proyecto como fue presentado. Gracias. Le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 3078 que remite el comisionado Luna Hernández. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 3078 que remite el comisionado Luna Hernández y emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al bloque de las negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Y si no existe intervención alguna por parte de mis colegas, pueda tomar la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2819, 2822 y 2823 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Ozumba. Es una negativa y se propone el sobreseimiento del recurso de revisión 2819 y se ordena la entrega de información por lo que hace a los recursos de revisión 2822 y 2823. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2825 y 2845, que remite la comisionada presidenta a cargo de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, es una negativa y se ordena el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al recurso de revisión 2838, que somete el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2925 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Acolman, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el recurso de revisión 2927 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Jiquipilco, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2928, que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Jiquipilco, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al siguiente punto de este bloque, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2945 y 3024 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de San Felipe del Progreso, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2946 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Temascalcingo, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el recurso de revisión 2949 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Catepec de Morelos, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2952 y 2953 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de San Felipe del Progreso, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2957 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2980 que remite la comisionada presidenta a cargo del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Chalco, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2992 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Juchitepec, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2997 y 3015 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Chalco, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2998,
que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del organismo descentralizado de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de Chalco, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3002 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Ixtapaluca, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3026 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Ixtapaluca, denominado por sus siglas ODAPAS, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3072 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3129 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del partido Morena, es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3157 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Ecatepec de Morelos, es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3165 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Hueypoxtla, es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 3168 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Nopaltepec, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 3170 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Acolman, es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 3171 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Almoloya de Alquiciras, es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo, me permito precisar que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2946 que remite la comisionada Eva Baid, es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. En este momento pido si alguien tiene uso de la voz en este bloque de negativas. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, haré modificación a los acumulados 2819, 2822 y 2823, los cuales ya están plasmados en el oficio 345 y las siglas de imprensa que previamente se turnó a la Secretaría. Gracias. Gracias, comisionado. También yo haré una breve intervención. En el proyecto 2925, en donde fue presentado por su servidora, el sujeto obligado es el municipio de Acolman y evidentemente es una negativa. Haré una modificación en el resolutivo segundo únicamente para quitar lo referente al cobro de las copias certificadas. No debe de llevar el cobro. Lo demás continúa en sus términos. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. No voy a modificar ninguno, pero la verdad es que así como celebramos alguna sesión en la que no tuvimos ninguna negativa, sí, yo también quería en hacer esta esa ocasión tenemos 25 recursos de revisión en negativas, de los cuales 3 solamente son 2 de autoridades estatales y 1 de un partido político y el resto de los municipios. En la medida en que nos acerquemos al 31 de diciembre, parece ser que corremos el riesgo de que los municipios que van a cambiar las administraciones municipales quieran desatenderse de este asunto. Creo que bien valdría la pena que emitamos algún pronunciamiento público para hacer un llamado a los servidores públicos municipales, haciéndoles notar que el negarse a responder las solicitudes de acceso a la información implica el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas que tendrían que seguir después de que concluyan su encargo, independientemente por la afectación que se genera al derecho de acceso a la información. Ojalá y con eso, y obviamente con el trabajo que hace nuestra Contraloría, pues logremos desalentar una inercia que hoy, por lo menos, está bastante alarmante en esta sesión. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí es importante
pronunciamiento. Francamente yo también lo pensé, pero ya dada la hora y todas las intervenciones que se han tenido durante la sesión, pero en efecto el artículo 222, fracción segunda de nuestra ley, es muy precisa en donde habla de la responsabilidad en la que pueden incurrir los sujetos obligados al no otorgar una respuesta desde la solicitud de información. Y por supuesto que el dejar de ser servidores públicos no les exime de la responsabilidad de los actos que dejaron de hacer o que hicieron de manera equivocada durante el ejercicio de sus atribuciones como servidores públicos. Así es que sí, en este momento creo que sería importante hacer esta mención en donde lamentamos mucho que se haya incrementado el número de negativas de información en esta sesión y en estos meses del año. De no haber ninguna otra intervención, secretario, le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Eva Bahí. A favor de todos los proyectos, los acumulados 2.819, 2.822 y 2.823, modificados en términos del oficio 345. A favor, con voto particular, del 2.838, modificado el proyecto 2.925, voto particular en el proyecto 2.928, voto particular en el 2.998. ¿Es cuánto? Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio número 345 con las siglas de la ponencia del comisionado Javier Martínez en el proyecto de resolución, los acumulados 2.819, 2.822 y 2.823. A favor con las modificaciones señaladas en el 2.925 y en el 2.819, 822 y 823, además es con voto particular. Con voto particular también en el caso del 2.946, del 2.949, de los acumulados 2.952 y 2.953, del 2.980, del 2.992, del 2.997 y su acumulado el 3.015, también con voto particular en el 3.002 y el resto en los términos originalmente registrados por mis estimadas y mis distinguidos colegas. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la modificación que propone la comisionada presidenta en el resolutivo segundo del recurso 2925, a favor de los restantes proyectos como se presentan, emitiendo voto particular en el 2838, en el 2957 y en el 2998. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor y con opinión particular en el 2946. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, con la modificación del 2.819, 2.822 y 2.823 del comisionado Javier Martínez Cruz y emitiendo un voto particular en el 2.992. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y con las modificaciones propuestas en los proyectos de resolución de los recursos de revisión acumulados 2.819, 2.822 y 2.823 y sus modificaciones están plasmadas en el oficio número 345 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Asimismo, con las modificaciones precisadas en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.925. Por otro lado, me permito dar lectura a los votos y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2.819, 2.822 y 2.823, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2.838, emite voto particular la comisionada Eva Bahí y el comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2.928, emite voto particular la comisionada Eva Bahí.
En el recurso de revisión 2946 emite voto particular el comisionado Luna Hernández y opinión particular el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2949, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión acumulados 2952 y 2953, también emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2957, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 2980, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2992, emite voto particular el comisionado Luna Hernández y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace a los recursos de revisión acumulados 2997 y 3015, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2998, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Y por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3002, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, por favor, que dé cuenta de las listadas. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les informo que se encuentran listados 3 puntos. El primero relativo a los comentarios de discusión y en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de recurso de revisión 2842 respecto del municipio de Chicoloapan. Así. En esa virtud, comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo de ampliación antes mencionado. Comisionada Eva Baid. A favor de la procedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2842 respecto del municipio de Chicoloapan. Asimismo, por lo que hace al punto 2 de este apartado, se encuentra enlistado la aprobación del Pleno del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2429 respecto del Ayuntamiento de Toluca. De la misma manera, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo de ampliación antes mencionado. Comisionada Eva Baid. A favor de la improcedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la improcedencia. Comisionado Martínez Cruz. Por la improcedencia. Comisionado Parra Noriega. Por la improcedencia también. Comisionada presidenta. Por la improcedencia. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2429 respecto del Ayuntamiento de Toluca. Por último, se encuentra un punto 3 en este apartado relativo a la aprobación del acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2577 respecto de servicios educativos integrados al Estado de México. En esa virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo de ampliación antes mencionado. Comisionada Eva Baid. A favor de la improcedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la improcedencia. Por la improcedencia. Comisionado Martínez Cruz. Por la improcedencia. Comisionado Parra Noriega. Por la improcedencia. Comisionada presidenta. Por la improcedencia. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como improcedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión 2577 respecto de servicios educativos integrados al Estado de México. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día es referente a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 7 acuerdos en proceso. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día y el último de esta sesión es el punto de asuntos generales. Tenemos listados 2 asuntos. El primer punto es la aprobación por parte del Pleno para la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido, por favor, secretario, que
los precise y al final de ello tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En primer término se encuentran los recursos de revisión 3.648 y 3.649 del Ayuntamiento de Apaxco y acumularía el comisionado Luna Hernández. Asimismo, se encuentran los recursos de revisión del 3.666 al 3.669 de Servicios Educativos Integrados al Estado de México y acumularía el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace a los recursos de revisión 3.670, 3.671 y 3.672 a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, acumularía la comisionada presidenta. Por lo que hace al recurso de revisión 3.682 del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, se acumularían los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 36ª sesión ordinaria, relativo a los recursos de revisión 3.543 y 3.544, y acumularía el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los recursos de revisión 3.689 del 3.691 al 3.697 y del 3.780 al 3.783 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 3.702 al 3.705 del Poder Legislativo, acumularía la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión 3.718 y 3.720 de la Secretaría de la Contraloría, acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión 3.722, 3.723 y 3.724 del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, acumularía la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 3.735 y 3.736 del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión 3.744, 3.745, del 3.747 al 3.751 y 3.754 del Ayuntamiento de Tultitlán, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión del 3.771 al 3.778 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Parra Noriega. En los recursos de revisión del 3.784 al 3.788, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía el comisionado Martínez Cruz. Y por último, se encuentran listados los recursos de revisión del 3.789 al 3.801 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, y acumularía el comisionado Martínez Cruz. Comisionado, estos son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse, y si no tuvieran inconveniente, les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día de asuntos generales, es relativo a la aprobación del Pleno del retorno de recursos de revisión 3.683 y 3.685 a la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno de los recursos de revisión a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión 3.683 y 3.685 a la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado el punto de asuntos generales. Y yo quisiera pedir si tengo la autorización de los integrantes del Pleno. No es un asunto más del orden del día, pero sí quisiera hacer una breve intervención respecto de la aprobación que se hizo en la sesión pasada para que su servidora se registrara dentro de el proceso de elección para el Sistema Nacional de Transparencia. Solamente es rendir cuenta que el día de ayer ya hice mi registro formal para poder contender para la coordinación de órganos garantes y conforme a la convocatoria emitida por el Colegio Electoral, el día 14 se darán a conocer los resultados de los y las candidatas que pudimos hacer este registro para todo el procedimiento de reelección o elección de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia. Únicamente era para dar cuenta que el día de ayer ya hice mi registro.
Muchas gracias a todas y a todos. Siendo las 13 horas con 16 minutos y agradeciendo las 15 horas con 16 minutos de este día 10 de octubre de 2018, damos por concluida la 37ª sesión ordinaria de este pleno. Gracias a todas y a todos los invitados del día de hoy. Buenas tardes a todos.